Vaya, sí. Bueno, como decía, vamos a ver la unidad 7, es la última que viene en el examen parcial. Y pues el tema de la unidad es la cinemática de rotación. Esto es bastante similar a lo que vimos en la unidad 2 de cinemática, pero como un poco más estudiada más a profundidad. Aunque ustedes van a sentir que realmente estoy repitiendo la unidad número 2. 2 creo que era. Sí, la 2 era. Entonces, primero tenemos que definir movimiento de rotación. Entonces, básicamente el movimiento de rotación es una forma de medir el ángulo teta. Y precisamente este ángulo no se mide en grados, sino que en radianes. A diferencia de cuando yo les doy un ángulo de disparo en la parte de proyectiles o un ángulo de inclinación para las fuerzas y todo eso. Entonces, a diferencia de este, es la parte de rotación se mide en radianes, no en grados. Aunque, o sea, sí se puede hacer en grados, pero tiene como más exactitud dejarlo en radianes. Ya saben que un radián es el ángulo sostenido en el centro del círculo por un ángulo, perdón, por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Quiere decir que pues, perdón, me salí por accidente, por apretar otra cosa. Ahí sí, era esto. Entonces, ¿qué es el radián? El radián es, digamos, este es el radio del círculo. Entonces, esto, este es el arco, la longitud de arco. Esto tiene que ser, si yo lo estiro, tiene que ser igual al radio. Entonces, este ángulo sería un radián. Pero bueno, esa es como la definición del radián. Entonces ustedes tienen, vayan mentalizándose esta fórmula, que la longitud de arco va a ser igual al radio por el ángulo de apertura. ¿Qué es la velocidad angular? Eso sí es definitivamente lo mismo que se vio anteriormente. La velocidad angular ya sabían que era la diferencia del desplazamiento angular entre el intervalo del tiempo. Pero vamos a tener como aquí la primera diferencia. En el cuerpo rígido, o sea, si está girando un cuerpo rígido, todos los puntos van a girar el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por eso se dice que la aceleración angular en este caso es cero. Pero si el cuerpo no es rígido, no todos los puntos van a girar el mismo ángulo en cada intervalo de tiempo. Entonces ahí es donde existe la velocidad, perdón, la aceleración angular. Por el momento no lo vamos a estudiar, pero pues eso no se los había dicho la última vez, o les había dicho que la aceleración angular era cero porque la velocidad angular era constante. Y aquí está la otra diferencia, de hecho está acá, que esta sí la vamos a ver. ¿Se acuerdan? Creo que yo no se los di así como tan explícito porque pues no puedo encender la cámara. O sea, sí la puedo encender, pero no quiero hacerlo. No les expliqué también la parte de la regla de la mano derecha. En este caso, como la velocidad ya no la vamos a tomar tan como una magnitud, sino que la vamos a tomar como un vector, igual que la aceleración, vamos a utilizar la regla de la mano derecha para saber eh, hacia dónde va a apuntar la velocidad angular. A diferencia de lo que vimos en la unidad 2,
solo estábamos viéndolo en 2 dimensiones. En esta unidad lo vamos a trabajar en 3 dimensiones, pero no crean, no es complicado. Creo que vieron vectores en 3D en Mate 2. Entonces, ustedes van a decir, pero es un poquito más complicado, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque aquí solo va a haber, básicamente nos van a dar todo en X o en Y y nosotros vamos a encontrar Z. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es perpendicular a los vectores posición. Entonces, imagínense que ustedes están girando, digamos, el reloj. Vaya, el reloj gira en sentido horario. Entonces, ¿hacia dónde creen que va la velocidad angular de él? Ustedes giran su manita como que si estuvieran girando el reloj. Entonces, si ven su manita, ajá, ven que el pulgar va apuntando hacia abajo. Entonces, la velocidad angular de un reloj iría hacia el eje Z negativo. Si nosotros giramos en sentido antihorario, o sea, giren su manita en sentido antihorario, el pulgar les queda arriba. Entonces, eso significa que la dirección está en Z positivo. Por eso aquí creo que no estaba, de hecho no estaba en la unidad 2. Por eso esta vez lo tenemos como omega media, o sea, la velocidad media, la velocidad angular media en Z. Por eso mismo, porque ya lo estamos viendo en forma de vector. Entonces, si la velocidad angular es positiva, significa que teta va creciendo. Cuando cambié de letra se hizo otra letra. Cuando cambié de tipografía, ahí está. Pero cuando la velocidad angular es negativa, teta va decreciendo. Y si ven, siempre el mismo ejemplo del reloj, si ustedes ven como el reloj va en sentido horario, y si se recuerdan de lo que les dije en la unidad 1 de vectores, cuando vimos la parte de los ángulos, cuando contamos los ángulos en sentido horario son negativos. Es por esta misma razón. Entonces, para no complicarnos, se me movió. Bueno, pero ya sé lo que dice, porque lo tengo escrito en otro lado. Para que entiendan más esta parte de la velocidad, pues vamos a hacer un ejercicio. Está bien fácil. Dice la posición angular teta de un volante de 0.36 metros de diámetro está dada por teta igual a 2 radianes sobre segundo al cubo por el tiempo al cubo. Y nos piden calcular el ángulo teta, aquí decía en radianes y grados, cuando T1 es igual a 2 segundos y T2 es igual a 5 segundos. Nos piden calcular la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante los mismos intervalos, entre 2 y 5 segundos. Calcular la velocidad angular media en radianes y en radianes sobre segundos, perdón, y en revoluciones por minuto, o RPM, que las dos es lo mismo, en el mismo intervalo. Y por último nos pide calcular las velocidades angulares instantáneas en el intervalo del tiempo de 2 segundos y en el de 5 segundos. Entonces, aquí es bien fácil iniciar. Vamos a hacerlo aquí porque creo que solo puse una diapositiva más y está algo larguito porque son 4 literales. Entonces, para el primer caso, lo que vamos a calcular es teta 1 y teta 2. Teta 1 con el tiempo de 2 segundos y teta 2 con el tiempo de 5 segundos. Como ven, lo que nos dan ya es la posición angular, o sea, teta. Por lo tanto, lo único que nos queda pues es sustituir. Entonces, cuando a ustedes les den
una función como este tipo, o sea, no les están dando como teta vale tanto, sino que se lo dan en forma de función, yo les aconsejo de que sí pongan las unidades mientras me permiten. El ingeniero Gutiérrez me está llamando. Se me perdió el mouse y no puedo mutearme. Van a disculpar que realmente son de los profesores que entran en crisis por los laboratorios, pero bueno, en fin, vaya, como les digo, cuando le den así como tipo función, yo les aconsejo que sí pongan las unidades. ¿Por qué? Porque puede suceder que pongan mal algo. O sea, no se los estoy diciendo por el modo pesimista de que se van a equivocar y todo eso, sino que se los digo por experiencia propia, créanme, no es bonito dejar materias. Entonces, vamos a calcular teta 1 y teta 2. Teta 1 va a ser con el tiempo igual 2 segundos. Entonces, teta 1 solo es de sustituir la t con el valor que me dan. Sería 2 radianes sobre segundo al cubo por 2 segundos al cubo.
2 radianes sobre segundo al cubo va a ser, perdón, por 8 segundos al cubo. Entonces ahí se eliminan los segundos y ya solo quedan radianes. Por lo tanto, eh, de hecho sí tenemos bien la ecuación, porque a veces se les pide que ustedes hagan la ecuación. Pero ajá, entonces como me dan radianes y radianes es un valor de posición angular, sí está Ingeniera, bien, serían 16 radianes. ingeniera, ¿Sí? me perdí, porque ¿de dónde salió ese 8? Este 8 es de los 2 segundos al cubo, porque es t al cubo. Ah, Este. yo pensé que iba, ya ahí estaba metiendo el tiempo 2. Ajá, gracias. Ujú. Vaya, como me piden que lo saquen en grados y en radianes, bueno, el radianes me lo dan de un solo, entonces solo me falta hacer como el cambio de unidad. Entonces, si ustedes no se acuerdan, pues aquí se lo voy a recordar. Esto es de Mate 1. ¿Cómo van a pasar radianes a grados? Hay dos formas. Una es pues aprendiéndose la fórmula, que no, que hueva. Y la otra pues haciendo regla de 3. Ustedes saben que 2 pi radianes, o sea, una vuelta completa, son 360 grados. Entonces, aquí van a poner los 2 pi radianes y aquí los 360 grados. O lo pueden hacer con un pi radian, es medio círculo. Entonces, serían Sí. 180 grados. Con cualquiera de los dos con cualquiera de los dos les va a funcionar. Entonces, eso me da 920 grados. O sea, da más de una vuelta. Da casi las 3 vueltas. Ve, ese sería el literal A para el tiempo igual 2. El literal A para el tiempo igual 5 segundos, pues se va a hacer igual. Teta es igual a 2 radianes sobre segundo al cubo por 5 segundos al cubo. Serían 2 radianes sobre segundo al cubo por 125 segundos al cubo. Se simplifica y ya me queda, uy, creo que se ahorra, 250 radianes. Haciendo la conversión, lo voy a hacer con esta vez con el de 180 pi radianes. Sería 250 radianes es igual. Si media vuelta es un radian, perdón, es pi radianes, entonces serían 180 grados. Y eso es igual a 14.000. Para el literal B, me piden, ya se me olvidó que me pedían, nos piden calcular la distancia que recorre una partícula en el borde del volante en ese intervalo de segundos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Si se recuerdan la primera fórmula que aparecía en la primera diapositiva de texto, sí. ¿Se acuerdan que teníamos la fórmula de la longitud de arco va a ser igual a el radio por el ángulo? Pero como esta vez quiere la distancia que recorre entre un intervalo, entonces lo vamos a hacer como en intervalos, ¿verdad? Entonces, la distancia que recorre va a ser delta S, el radio nunca va a cambiar y al que vamos a poner en delta, que es el intervalo, sería del ángulo. Si lo escribimos de otra forma, pues tendríamos una flechita. Tendríamos que delta S va a ser igual al radio por el delta del ángulo. El delta del ángulo sería el ángulo 2 menos el ángulo 1. Y hoy sí, ya podemos
bueno, de hecho no tenemos el radio, lo que nos dan es el diámetro. Pero ustedes saben que el radio se saca como el diámetro entre 2 y esto se mantiene teta 2 menos teta 1. Y hoy sí ya podemos sustituir. El diámetro es 0.36 entre 2 por los ángulos que acabamos de sacar en radianes. Entonces sería el teta 2 es 250 y el teta 1 era 16. Por lo tanto, eso me da 42 metros. Y esa sería la longitud recorrida en ese intervalo. Para el literal C, nos piden calcular la velocidad angular media. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad media? La velocidad media se calcula por la que le escribí aquí. Sería delta teta entre delta t. Delta teta lo tengo aquí que serían 250 menos 16. Y delta t pues sería la diferencia del tiempo 2 menos el tiempo 1. El tiempo 2 son 5 segundos y el tiempo 1 son 2. Y pues haciendo eso me da 78 radianes sobre segundo. Pero me pide no solo calcularlo en radianes sobre segundo, sino que en revoluciones por minuto. Entonces vamos a hacer esa regla de 3 múltiple, porque ahí si ustedes prefieren hacerla sencilla, pero más rápido es la múltiple, aunque se hacen muchas multiplicaciones y muchas divisiones. Entonces me queda 78 radianes sobre segundo sería una revolución es una vuelta completa, por lo tanto serían 2 pi radianes. Aquí sería una revolución. Y me pide revoluciones por minuto, entonces 60 segundos hacen un minuto. Aquí se van los segundos y aquí se van los radianes. Y eso sería 740 según 7 revoluciones por minuto. Y por último, el literal D, aunque creo que no se los puse. No, no se los puse. Pero porque, pues, supuse que se acordaban de Mate 1. Igual medio se les expliqué al principio de la parte de las derivadas. Cuando tenemos una función posición, si la derivamos es una velocidad y si la derivamos es una aceleración. Entonces lo mismo funciona con la cinemática de rotación. Si tenemos la posición angular y la derivamos, nos da la velocidad angular. Y si la derivamos, nos da la aceleración angular. Como nos está pidiendo la instantánea y nos va a quedar una función en términos de t, pues hay que sustituir los valores del instante en que lo quiero calcular para poder sacar la velocidad instantánea. Entonces, primero, lo que vamos a hacer, aquí ya no es media, solo es w, vamos a derivar la función posición con respecto a t. Entonces, sería la derivada con respecto a t de 2 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo al cubo. Entonces, si derivamos eso, saben que como está elevado al cubo sería 2t cuadrado. Sería 4, perdón, no 4, 6. 3 por 2, 6, sí. 6 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo al cuadrado. Hoy que ya tenemos la derivada, podemos calcular la velocidad angular instantánea en cada tiempo. Entonces, con el tiempo de 2 segundos, tenemos
que la velocidad instantánea es igual a 6 radianes sobre segundo al cubo por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado sería 2 segundos al cuadrado. Sería 6 radianes sobre segundos al cubo por 4. El cuadrado se va y elimina 2 de los 3, entonces me queda 4 por 6, 24. Y me queda radianes sobre segundo. Y con el tiempo igual a 5 segundos, pues lo mismo. W2 es igual a 6 radianes sobre segundo al cubo por 5 segundos al cuadrado. Y eso me da 150 radianes sobre segundo. Entonces, ese sería todo el ejercicio. Si ven, solo de aplicar como conocimientos previos y saber diferenciar entre instantánea y media. Y pues eso. Se los dejo un ratito para que lo copien o paso al siguiente. Ya casi termino. ¿Puedo pasar? Inge, solo Puedo tengo una pasar, como duda. que se esté estudiando. Dime. A mí me da 744.84 revoluciones por minuto. Veamos si me equivoqué al hacerlo. Conociéndome. Ay, no tengo la calculadora, esperen. Serían 78 por 60 entre 2 pi. Es cierto, no me equivoqué. Entonces, por favor, tienen razón, 744.85 Sí, eso mismo. RPM. Bueno, errar es de humano. Y a la carrera, como siempre, más todavía. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Créanme, ya los hice la carrera, así que... Y en la de T2, igual 5 segundos me da 14.323.94. Ahí está. 14.000. 323.94.
En la primera no me equivoqué. También, vean. Sí, Da... Uy, me volví a equivocar. 916.73. A ver que estaba aportando en vez de pi entonces. 73. Vaya, ahí sí. Sí, veo, ahí sí. Ya ninguna tiene error. Sí. Vaya. ¿Puedo pasar? ¿O están copiando algo? Ingeniera, Dime. solo si me puede explicar cómo derivó los 2 radianes sobre segundos al cubo. Que Vaya, lo que pasa es que el 2 en sí, bueno, los radianes sobre segundo al cubo son unidades, entonces eso no se deriva. Lo que se derivaría fuera el 2. O sea que si ustedes quitan esas unidades que ven ahí, al final solo es 2t al cubo. Entonces la derivada de eso es 6t al cuadrado. Los radianes los dejo ahí sobre segundo al cubo para que vean que sí se tienen que ir eliminando cada una de las cosas. No es otra cosa. Hay que tengan que derivar, o sea, esas son unidades. Ahora sí, o todavía otra pregunta. Bueno, el silencio, voy a suponer que no hay preguntas y puedo pasar. Entonces, la aceleración angular, pues, es la misma definición que vimos anteriormente. La media va a ser el delta de la velocidad entre el delta t y pues la instantánea sería, en este caso, vamos a ocupar la derivada de w con respecto a t. Sabiendo eso, pues podemos hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tomar los datos que se nos dieron anteriormente, o sea, en el ejemplo anterior. Entonces, aquí los tengo anotados por si alguien no los anotó. Nos pide calcular la aceleración media entre 2 segundos y 5 segundos. Entonces, como se recuerdan, nosotros ya encontramos la velocidad instantánea en cada uno de esos intervalos. Pues tenemos que W1 era de 24 radianes y W2 era de 150. Entonces, teniendo eso y el tiempo, podemos calcular la aceleración media, que sería el delta W entre el delta T. Entonces sería 150 menos 24 entre 5 menos 2. Y eso me da 42 radianes sobre segundos al cuadrado. Y bueno, ese es el literal A. Y en el literal B nos pide calcular las aceleraciones instantáneas. Entonces, si se recuerdan, teníamos la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad era, aquí lo voy a escribir, W igual a 6t cuadrado. Radianes sobre segundos al cubo por t cuadrado. Esa era la ecuación. Entonces, para encontrar la instantánea necesitamos derivar esa función con respecto a t. Entonces, la aceleración sería la derivada de w con respecto a t, que sería la derivada de
6t cuadrado de t. Y eso pues es 12t. Sabiendo eso, podemos calcular, bueno, serían 12 radianes sobre segundos al cubo por t. Entonces podemos calcular las instantáneas en cada uno de esos tiempos. En t igual 2, nuestra aceleración sería igual a 12 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo, que sería 2. Eso sería 24. Un segundo aquí, solo me quedan al cuadrado. Radianes sobre segundos al cuadrado. Y en el tiempo igual a 5, la aceleración sería 12 radianes sobre segundos al cubo por 2 por 5 segundos. Y eso me daría 60 radianes sobre segundos al cuadrado. Esta era como la continuación del anterior, ¿verdad? Por eso está bien cortito. Pero si me hubieran pedido calcular todo lo demás, sí tendría que haber primero derivado la función posición y luego derivado W. ¿Preguntas? No, ¿Los espero un ratito o ya la copiaron? Sencillo. sí, solo se confirma. Ok. Ahora sí. Ya. Ok. Me había dejado otra. Vaya, quizás esto sí es como ya súper diferente a lo que vimos la vez pasada porque en movimiento circular uniforme no teníamos estas. Pero si lo ven más detalladamente, son exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo. Esto solo pasa si el movimiento de rotación tiene un eje fijo. O sea que, digamos, el movimiento y darle con lo mismo, el movimiento de las agujas del reloj, algún engrane que esté fijo, pero pues hay ocasiones en que estos movimientos no son de un eje fijo, sino que también el eje va girando, entonces ahí sí ya no se podrían aplicar estas mismas, bueno, perdón, no va girando, se va moviendo el eje, entonces no serían estas mismas ecuaciones, pero si ven, son exactamente las mismas, solo cambian como los valores, en vez de la velocidad lineal está la velocidad angular, en vez de la aceleración lineal está la angular, y en vez de la posición lineal está la angular. Pero son exactamente las mismas y van a funcionar de la misma forma. Entonces, aquí está. Si las comparamos, si ven, son exactamente las mismas, siempre y cuando las aceleraciones sean constantes. Porque más adelante, creo que en dinámica, ven cuando son aceleraciones variables. Entonces ahí todas las ecuaciones cambian. Pero ajá, si ven, son exactamente las mismas. No hay ninguna diferencia. Y pues eso sí ya es como
exactamente lo que vimos en la pasada, que son las relaciones entre movimiento lineal y movimiento angular. ¿Se acuerdan que la rapidez lineal y la angular venía relacionado mediante la velocidad lineal y va a ser igual a el radio por la angular? La aceleración tangencial iba a ser o la derivada de la velocidad lineal con respecto al tiempo, o iba a ser la derivada la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por el radio, o, si lo quieren ver de otra forma, el radio por la aceleración angular. Y la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y pues sabiendo eso, vamos a hacer 2 ejercicios, incluyendo cada una de estas ecuaciones. Bueno, no cada una, no, porque hay más de una que no lo ocupa. Entonces, dice que usted acaba de ver una película de DVD, o sea, hace un montón de tiempo. Creo que estaban chiquitos en pañales todavía cuando existían los DVD. Y el disco está detenido. La velocidad angular del disco en el tiempo cero es de 27.5 radianes sobre segundo. Y su aceleración angular es constante de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. En la superficie del disco se encuentra una línea PQ, que ahí está dibujadita, a lo largo del eje X y en T igual 0. ¿A qué velocidad angular tiene el disco qué velocidad angular tiene el disco en T igual 0.3 segundos? ¿Qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante? Entonces, primero les están pidiendo la velocidad angular y lo vamos a hacer con las fórmulas de aceleración constante, o sea, las mismas de la lineal, pero en angular. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Primero vamos a ver qué conozco. Conozco el tiempo en que lo tengo que calcular, o sea, conozco los 0.3 segundos, me las están dando. Conozco su aceleración, conozco su velocidad inicial. Lo que me está pidiendo es la velocidad final. Entonces, yo puedo ocupar la velocidad final, perdón, no es al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, bueno, esto es para el literal A. La velocidad inicial me la dan es de 27.5. La aceleración es de menos 10. Y el tiempo es de 0.3. Eso me da 24.5 radianes sobre segundos. Lo voy a volver a calcular. Eso es lo que me calculé ayer, pero verdad, ya ve que ya quedó bastante. Sí, 24.5, pues está bien. Y el literal B nos pide encontrar el ángulo que forma. Entonces, para ello vamos a utilizar cualquiera de estas ecuaciones que tienen ángulo, pero vamos a ver cuál me conviene más. Aquí me están dando el ángulo final teniendo el ángulo inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial, bueno, el tiempo que deseamos, perdón, la aceleración y el tiempo. Podríamos utilizar esa. Me parece. Vamos a utilizar esa. Entonces sería el ángulo que estoy buscando y el ángulo inicial. El ángulo inicial, como está en X, o sea, al principio la línea PQ está en X, sería 0, entonces no lo voy a poner. Va a ser igual a la aceleración inicial por el tiempo
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sería la inicial, que es de 27.5 por el tiempo, que siempre serían los 0.3, más 1/2 de la aceleración, que sería -10, por el tiempo, que sería 0.3 al cuadrado. Y eso me da un ángulo de 7.8 radianes. ¿Pudimos haber ocupado la otra? Sí, pero como siempre les digo y les aconsejo, ¿verdad? No es la primera vez que se lo digo, que yo prefiero trabajar con los valores que ya me da el ejercicio, porque pues nunca se sabe cuándo me pude haber equivocado en un literal anterior, a menos de que pues ni modo necesite el literal anterior para hacerlo. Por eso no ocupé la última fórmula que aparecía, pero pues si ustedes desean ocupar esa fórmula, lo hubieran hecho y les hubiera dado exactamente lo mismo. Quizás algún decimal ahí les hubiera cambiado, pero no es mucha la diferencia. Si ven, son igual de sencillos que el movimiento lineal, movimiento rectilíneo. Así que ¿puedo pasar o están copiando? Ya pasó. Ok. Dejé otro espacio. Ve, y el último ejemplo, y con eso terminaríamos la clase. Dice que van a diseñar la hélice de un avión que gira a 2.400 revoluciones por minuto. La rapidez del avance del avión debe ser de 75 metros sobre segundo y la rapidez de las puntas de las aspas de las hélices en el aire no debe exceder los 270 metros sobre segundo. Literal A, ¿qué radio máximo puede tener la hélice? Y literal B, con este radio, ¿qué aceleración tiene la punta de la hélice? Este creo que es el ejercicio como más complicadito porque tienen que entender diferentes cosas, porque les dan diferentes datos. O sea, no todos se le están dando en movimiento lineal, sino que hay unos que se le están dando en angular y otras en lineal. Primero, entonces vamos a hacer como medio un esquemita, porque es más fácil entenderlo así. Vaya, si yo veo las hélices de frente, me voy a disculpar, vea, pero para mí esas son mis hélices. Ahí están bien chulas. Me dice que estas giran a 2.400 RPM. Entonces están girando y ahí me está dando la dirección. Aquí está a 2.400 RPM. El radio pues sería este, que es el que andaban buscando. Y la velocidad tangencial, que ahí me la están dando, que sería R por la velocidad angular. Pero si yo lo veo de ladito, asuman que este es el avión. Alguna vez vieron JJ el avioncito, se parece a uno de esos. Entonces ahí está como esta parte. Más o menos se entiende. Entonces, la velocidad tangencial está hacia acá abajo. Y la velocidad del avión, que es la de 75, del avión, que es de 75 metros sobre segundo.
Y le dicen que las aspas no deben de exceder los 270, pero ustedes van a decir, ¿dónde están esos 270? Pues esos 270 son tanto el movimiento de las aspas junto con el movimiento del avión. Por eso se entiende que la velocidad esa de 270 está acá. Metros sobre segundos. Entonces, en teoría estos son... La velocidad del avión sería una componente y la velocidad tangencial sería la otra componente de la velocidad de los 270 metros sobre segundo. Ahora, sabiendo eso, pues podemos calcular ahí el radio, que es lo que me piden. Primero, como la velocidad tangencial la necesito, bueno, está en radios, el radio por la velocidad angular, que me la dan, por ahí está, sí, la 2400. Primero lo vamos a pasar a, como está en RPM, lo tenemos que pasar a radianes sobre segundos. Entonces, literal la angular la vamos a convertir a radianes sobre segundos. Y pues siempre haciendo las reglas de 3, una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Y eso me da pues 151 radianes sobre segundos. Ahora que ya tengo eso, puedo calcular la componente de la velocidad tangencial. Si ven esto, pues si lo ordenamos de otra forma es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque esta se puede ver acá y pues ya tenemos el triángulo rectángulo. Tenemos la velocidad, o sea, tenemos la hipotenusa, que es la de 270, y tenemos un cateto que serían los de 75. Entonces, si yo trabajo por Pitágoras, me queda que la velocidad al cuadrado, que sería la de 270, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado más la velocidad del avión al cuadrado. Pero yo tengo que despejar la tangencial porque es la que lleva el radio, que es lo que yo ando buscando. Entonces la velocidad tangencial va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a la velocidad del avión, perdón, a la velocidad menos la velocidad del avión. Pero la velocidad tangencial, ¿qué era? De hecho, el mismo dibujito me lo decía, era el radio por W, todo eso al cuadrado. La velocidad menos la velocidad del avión. Ahí me comí los cuadrados. Entonces, despejando R de ahí, me queda que es igual a la raíz de la velocidad al cuadrado menos la velocidad del avión al cuadrado sobre W, que es la aceleración, perdón, velocidad angular. Y eso sería igual a los 270 al cuadrado menos los 75 al cuadrado sobre los 251. Así nomás. Y eso pues me da 1.03 metros. Por cualquier cosa lo voy a volver a calcular porque ya le dije que pude haber equivocado. No, eso da 1.03 metros. Ahora, nos preguntan las aceleraciones. Cuando no nos dice exactamente qué es lo que quiere, si la aceleración centrípeta o la tangencial, tenemos que calcular siempre la 2, teniendo ese radio que acabamos de calcular. Entonces, el literal B vamos a calcular 2
dos aceleraciones. Vamos a calcular primero la aceleración tangencial. Entonces, en las diapositivas anteriores, de las primeras, no de las donde estaban las relaciones, dice que si la rapidez, bueno, no solo lo dice ahí, sino que también lo dice en la unidad 2, que si la rapidez es constante, que en este caso la rapidez es constante porque no tiene una aceleración. Ahí no solo fue la respuesta. Es constante porque no tiene una aceleración tangencial. Porque si ven, no nos está diciendo que va variando. Nos están diciendo que la velocidad angular es 2400 RPM y ahí no se va a cambiar, a menos de que frene, o algo así. Pero esa va a ser. Entonces, como no nos está dando en función ni nos está diciendo que es variable, por lo tanto, la aceleración tangencial es 0. Porque la rapidez angular es constante. Que será como lo más fácil de calcular. Y la aceleración centrípeta es la que se sacaba por W cuadrado por R. O la podemos haber sacado por la velocidad al cuadrado sobre R. Con cualquier de dos iba a dar lo mismo. Entonces eso sería 251, ¿no? Al cuadrado por R, que es 1.03. Y eso es igual a 6.5 por 10 a la 4. Aquí no son estas. Es la normal. Metros cuadrados, no metros, sobre segundos al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hice una gran aproximación. No me había fijado. Es 6.48. Perdón, 49. Por 10 a la 4. Metros sobre segundos al cuadrado. Hoy sí, ¿alguna pregunta? A mí me das. Claro, 64.89 por 10 a la 3. Es lo mismo. El 6.49 o el 64.9, perdón, el por 10 a la 4 con 6.4 y el 64 por 10 a la 3 es lo mismo. Los dos estarían bien. Sí, los dos estarían bien. Ahí como ustedes gusten. Pero siempre dejando dos decimales. En este caso yo dejo el 49 y si lo pones por día a la 3 sería 64.89. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas sobre el laboratorio? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Yo no. Bueno, bueno. Ahí vi que otro puso no. Y yo.
Bueno, entonces, eso sería todo por el día de ahora. Nos vemos el día jueves. Solo este jueves voy a estar con ustedes porque el otro jueves ya va a estar, bueno, no sé si la conocen, pero es Jessie, es la laboratorista oficial de la universidad, bueno, de la facultad. Ahí, ella se lo daría oficialmente. Ahí yo solo voy a estar el día de esa semana. Entonces, hoy, no, pero es que hoy ya bien noche, porque salgo a las